Hola, hoy vamos a ver un generador de señales que es capaz de darnos frecuencias de 1 Hz a 150 kHz y el módulo tiene como nombre XY-LPW. Ese módulo, ese es el de acá, tiene una pantalla LCD, esa pantalla de acá, y 4 botones. Dos que son para frecuencia, estos dos que estoy pulsando, donde este es más y este es menos, y el otro es para el duty, estos dos. Duty más, Duty menos, y ya los pines pues de conexión, que son los de arriba son BI más, la alimentación positiva, y los dos de abajo BI menos, la alimentación negativa. Y estos dos de arriba son PWM y dos de tierra. Entonces aquí lo alcanzamos a ver mejor. Entonces el módulo, aquí vemos que es XY-LPWM, y por detrás también tienen para control por serial. Un módulo muy versátil, económico y que nos puede ayudar mucho en las pruebas y en el taller de electrónica. Entonces miremos sus características. Entonces el voltaje de funcionamiento puede ir desde los 3.3 voltios a 30 voltios, voltaje que puede soportar el módulo. El rango de frecuencia, como dijimos, de 1 Hz a 150 kHz, y el duty, tenemos toda la variación del duty de 0 a 100%. Recordemos que el duty en una señal cuadrada es el tiempo que está encendido la señal. Cuando es 100% significa que siempre está encendido. Cuando es 50% significa que media onda es arriba y media onda es abajo, es decir, media onda prendida y media onda apagada. La frecuencia pues, el periodo del duty. O cero es que no hay señal. La corriente de salida del PWM que nos da este módulo es de 5 a 30 miliamperios. Y la amplitud del PWM, otra cosa muy interesante, es igual al voltaje de alimentación. Es decir, que si yo alimento con 3.3 voltios, la amplitud de la señal cuadrada va a ser de 3.3 voltios. Si alimento con 5, la amplitud va a ser de 5, con 10 de 10 y así sucesivamente. Y la configuración puede ser manual con los 4 botones o por medio del puerto serie de estos pines de acá, los que se ven acá. Entonces es un módulo que es económico y se puede conseguir fácil en las tiendas de electrónica. Entonces para este módulo he traído una pequeña aplicación que es un control de motor de PWM a voltaje analógico. ¿Por qué traigo esta aplicación? Porque con unos compañeros estábamos haciendo manejo de un motor, pero el módulo de control no era este, otro que trabajaba en 50 Hz. Con una frecuencia pues muy baja, el motor no era tan fuerte, entonces tocó elevar el voltaje a 5 voltios, porque en realidad trabajaba con 3.3, lo elevamos a 5 voltios y se eleva también la frecuencia por medio de otro módulo que recibe de 0 a 5 y trabaja una frecuencia de 16K. Entonces vamos a ver esta aplicación, pues es muy sencilla. Tenemos acá este módulo, es el que nos genera la señal. En este caso la señal va a ser de 50 Hz a una amplitud del PWM de 3.3 voltios. Lo que hace este de acá, lo tengo en otro video, que es convertir un PWM a un voltaje analógico. Entonces aquí nos da el PWM y este lo va convirtiendo a un voltaje continuo analógico. Y ya este otro de acá está en el amplificador operacional, en modo no inversor. Es decir, que lo que entre acá va a tener una ganancia, y la ganancia de para este ejemplo es de 1.5. Es decir, que cuanto este vale acá 3.3 voltios, este nos va a dar a la salida casi un 5 voltios, que es lo que necesitamos. Y el no inversor, la ecuación viene por el voltaje de entrada, que es el que entra acá, multiplicado 1 más la división de R2 sobre R1, que en este caso es 5K, dividido 10K, da 0.5 más 1, 1.5, entonces significa que lo que entra aquí lo multiplica por 1.5 y tenemos la salida
con una ganancia de 1.5, es decir, que cuando vale 3.3 voltios nos va a dar casi 5 voltios acá, que es lo que necesitamos para ese caso cuando estamos trabajando con ese motor, que el controlador que había en el momento daba 50 Hz y de 3.3 necesitamos una frecuencia más alta de 16 kHz. Entonces encontramos que este módulo pues que conseguimos trabaja a 16 kHz, que esa frecuencia trabaja muy bien el motor, pero que se necesitaba controlar por voltaje de 0 a 5 voltios. Ese módulo viene con un potenciómetro para cuadrar de 0 a 5 voltios, pero en vez de utilizar el potenciómetro, se utilizó este circuito de acá. Entonces vemos que este módulo es muy versátil porque también nos sirve para mandar, además pues de señales PWM, probar también servos, pues que puede reemplazar este de acá, este chequeador de servo, consultando bien a qué frecuencia trabaja estos servos y con qué duty se va moviendo el servo. O también, que hemos visto pues en el canal, que los display LCD, estos de acá, los relojes, pues los LCD, trabajan con una señal cuadrada. Para el video pues que hice de LCD lo utilicé con un 555, pero este también se puede utilizar porque este digamos que es más rápido para montar, ya es de acuerdo pues a las aplicaciones que necesitan. Entonces veamos este pequeño circuito en funcionamiento. Aquí tenemos el circuito de aplicación. En este momento el PWM, el módulo, está a 50 Hz y el duty está a 0%, es decir, no está mandando señal por el PWM. Y como vemos acá, a la salida del segundo amplificador, el que tiene la ganancia de 1.5, está dando casi 0 voltios. Entonces a medida que yo empiezo a subir el duty, me va a empezar a subir el voltaje. Porque recordemos que el primer amplificador operacional lo que hace es convertir esa señal PWM a un voltaje DC continuo, análogo pues, y cuando pasa al segundo operacional lo multiplica por 1.5 y aquí vamos viendo que va subiendo a medida que sube el duty. Entonces vemos que va variando. Ahí cuando está al 50% del duty está a 2.3 voltios. Y a medida que va subiendo el voltaje de 6. Entonces él llega casi a los 5 voltios en 100% de duty. Ahí tenemos el 100% de duty a 50 Hz, nos da casi 4.9 voltios, casi los 5 voltios. Entonces acá a la salida del segundo amplificador operacional conectaríamos ese otro módulo y él ya nos movería el motor, que significa que con 5 voltios el motor va a su máxima velocidad y con 2.5 a mitad y con 0 no va a girar el motor. Entonces este es el circuito de aplicación y es muy sencillo. Entonces ahora lo vamos a poner en 0 para que baje a casi 0 voltios. Tenemos que este módulo es muy versátil para tenerlo en el laboratorio o el taller pues, de electrónica, los implementos que uno tiene para manejar señales PWM de 1 Hz a 150 kHz y manejar el duty de 0 a 100%. Entonces eso es todo, muchas gracias.